Bien, hermanos, al estar considerando un poquito acerca de los pies presurosos para correr al mal, me quedé pensando, ¿y qué es eso? A lo mejor mi pensamiento es un poco corto, algunos estarán diciendo, ay, rápidamente ya estarán sacando conclusiones, pero yo me quedé pensando, ¿qué son los pies presurosos a correr al mal? Y entonces al estar buscando ahí algunas cosas, me encontré que es sinónimo de los pies presurosos que corren al pecado, porque pecado es maldad, pecado es transgresión, pero yo me quedo solamente con la palabra mal, que es un sinónimo de pecado. Y entonces dice la Escritura, si lo viéramos así, entonces diría la Escritura, dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Una de ellas es los pies presurosos que corren a pecar. ¿Cómo lo ve el Señor, hermanos? ¿Cómo lo ve? Abominable. ¿Cómo lo ve? Se lo aborrece. Y entonces al estar considerando esto, hermanos, fui a buscar algunas cosas que me interesaban acerca de este asunto y me encontré, hermanos, que en estos días ya casi no se predica acerca del pecado, hermanos. No sé si ustedes lo hayan constatado, pero ya casi en todas las iglesias predican de muchas cosas, de muchos temas, pero muy pocas veces se predica acerca del pecado. ¿Por qué? Porque a algunos les parece que es un asunto muy fuerte. Porque algunos hermanos, fíjense, de las cosas que yo estaba entendiendo, era que muchas veces en casi la mayoría de iglesias ya no se habla del pecado porque a la gente le es molesto. ¿Y por qué le es molesto? Porque comúnmente lo que está pretendiendo, lo que se está buscando en la mayoría de iglesias es predicar para satisfacer el corazón de la gente, no el corazón de Dios. Y entonces me encontré algo que me llamó muy fuerte la atención. Me encontré que en estos días la iglesia, en un sentido, se ha propuesto exaltar al hombre, no exaltar a Cristo. Y una de las cosas que al hombre no le gusta es que le hablen de ¿qué, hermanos? Del pecado en que se encuentra. Si hay algo que no nos gusta a todo ser humano es que nos digan las verdades, ¿no es cierto? No nos gusta que nos digan nuestras verdades cuando estamos haciendo mal. Y es por eso que me llamó muy fuerte la atención este asunto, hermanos. Porque dije, bueno, Señor, si tú aborreces los pies que procuran, que dice son los pies presurosos, al estar viendo que eso de presurosos son aquellos que hasta se apuran, ¿sí o no? Miren, les puedo asegurar, hermanos, que si aquí le dijeran a alguien, le tuviera una cita para alguna cosa pecaminosa, hermano, estaría viendo el reloj cada momento. No, es que ya va a ser la hora, ¿y qué tal si llego tarde? Pero hermanos, pero cuando se trata de venir a la casa de Dios, no nos apresuramos. Entonces Dios puede esperar, ¿verdad? El pecado no espera. Fíjense bien. Por eso dice aquí que Dios aborrece y abomina los pies presurosos, aquellos que se apuran para ir a pecar, aquellos que hasta se les hace tarde. ¿Sí? Pero cuando se les habla de
de Cristo, cuando se les habla de Dios, cuando se habla de venir a la reunión para alabar y glorificar, entonces sí se nos hace pesado. No tenemos tiempo. ¿Cuántas cosas tenemos? Hermanos, cuando yo estaba considerando esto, dije, mucha razón tiene nuestro Dios. Y entonces, al estar viendo este asunto de que nuestro Dios aborrece, nuestro Dios abomina, hermano, esto tiene que ver con asuntos bien delicados, bien fuertes que nosotros no hemos considerado. La abominación de Dios, ya hablamos en otros días pasados, que es la abominación, y nos quedamos muy cortitos, hermanos. No puede nuestro Dios ver eso. Lo abomina, lo aborrece, lo desecha nuestro Dios. Todos aquellos que están presurosos, que están dispuestos, que están maquinando el mal, el pecado, dice nuestro Dios que lo aborrece y lo abomina. No lo puede ver. Por eso, al estar entonando este canto anterior al último, yo dije, sí es cierto, Señor. ¿Quién es el hombre para que tú le permitas acercarse a ti? Cuando el hombre, hermanos, por naturaleza es pecador. Fíjense que me encontré algunas cosas que el hombre por naturaleza, y cuando digo naturaleza, desde que nace, dice la Escritura, que desde que nacieron, desde el vientre se apartaron, dice, haciendo mentira. Entonces, al estar buscando algunas cosas, me encontré que al hombre no necesita que le enseñen a pecar. ¿Sí lo sabía? El hombre ya por naturaleza es pecador. Al hombre no necesitan, hermanos. Miren, venimos aquí a la casa de Dios y queremos que nos enseñen a leer la Biblia, queremos que nos enseñen a varias cosas para caminar con el Señor. Pero para hacer pecado, nadie nos enseña, y bien que lo hacemos. Y me incluyo, hermanos. Porque el hombre por naturaleza es pecador. Y es por eso que el hombre está separado de Dios, hermanos. El hombre sin Cristo está separado de Dios. Y hoy, hermanos, de veras, no voy a hablar de eso, pero a mí me hubiera gustado hablar un poco acerca de la justicia divina. Un hombre decía, si la justicia de Dios, fíjense bien, si la justicia de Dios fuera con nosotros, ¿qué es lo que merecería el hombre, hermanos? ¿Qué merecería? A ver, díganme, porque lo vamos a ver más adelante. Si la justicia de Dios fuera con nosotros, ¿sabe lo que mereceríamos? La muerte. Porque así dice la Escritura, que la paga del pecado es. ¿A dónde estaríamos nosotros? Pero vean, hermanos, a veces no entendemos. Por eso les dije hace un momento que, hermanos, cuando nosotros nos podemos a meditar la palabra, me encuentro que es un misterio. ¿Cómo es posible, hermanos, si cuando entendemos a ciertas cosas así, podemos ver, hermanos, ese canto que dice, ¿quién soy yo? Yo que me estaba diciendo, ¿quién soy yo para que tú tengas misericordia de mí? ¿Quién soy yo, hermanos? Si por naturaleza soy pecador, y por naturaleza, hermano, ya estaría perdido, ya estaría condenado, hermano. Y entonces, no sé si usted se ha puesto a considerar que eso es ser justo, porque ser justo es darle a cada uno lo que ¿qué? Lo que merece, lo que le corresponde, según lo que haya hecho. Y lo justo para el hombre pecador es muerte, perdición, condenación eterna. Lo justo para el hombre es infierno, hermanos. Pero miren, ahí es donde nosotros tenemos que valorar la misericordia y la gracia de nuestro Dios Todopoderoso. Que Él no nos da, vean, Él no nos da lo que nosotros merecemos, sino nos da conforme a ¿qué? A su misericordia.
Nos da lo que necesitamos, no lo que merecemos. Y algún día yo quiero que Carlos nos ayude para que podamos ver acerca de la justicia, porque están hablando de los atributos de Dios, ¿no es cierto? Y espero que un día nos hables en domingo acerca de la justicia divina, porque es un atributo de Dios. Dios no puede aceptar el pecado. Aquí dice que Él abomina el pecado. Él dice que Él aborrece el pecado. Entonces, ¿cómo es posible que estemos aquí? Ya lo veremos alguna ocasión. Entonces dijimos, el hombre por naturaleza es pecador. El hombre no necesita que lo enseñen. El hombre ya es, desde que nace, ya es un pecador. Y por eso, hermanos, fíjense bien, por eso estamos en un mundo de pecado y de maldad. ¿Por dónde no hay pecado? Yo quiero preguntar. ¿Dónde no hay pecado? ¿Alguna vez se acuerdan que les decía que un hombre dijo: fui a la iglesia y me encontré al mundo? Y fui al mundo y me encontré, porque tristemente aquí en la iglesia se ha infiltrado el pecado. ¿Dónde no hay pecado, hermanos? Si usted va, hermanos, allá al mundo, donde quiera que usted se pare, ¿hay pecado, sí o no? Dijo un hermano, dijo: se compra pecado y se vende pecado. ¿Sí lo creen? De veras, y no solamente me estoy refiriendo para los que venden, aún para nosotros. Miren, hermanos, yo le ponía el ejemplo a los hermanos, un poquito les hablaba en la mañana acerca de este asunto y les decía yo: miren, vamos a un lugar y les decían: deme un kilo de huevo. ¿El kilo de a cómo es? 26 pesos, pero ¿cuánto es de peso? Me refiero al peso. 1000 gramos. Y cuando lo vamos a pesar a otro lado, ¿cuánto pesa? Estamos comprando pecado, ¿no es cierto? Y el que está vendiendo ¿qué? Pecado. Nomás me detengo ahí en ese asunto. Y por todos lados vemos pecado, y por todos lados vemos maldad. Y ¿saben qué? Lo más tremendo es que el pecado ya se nos hizo común. Ya el pecado para nosotros es común. Ya hasta lo hacemos parte de nosotros. Ya lo que hacemos ya no nos... Al fin que ya es común. Algún día les compartía yo y les decía: cuando las cosas malas se hacen buenas y cuando las buenas se convierten ¿en qué? En malas. Porque vea, hermanos, cuando nos enfrentamos allá al mundo, hermanos, y quiero pensar, por ejemplo, los que trabajan en alguna empresa, y no solamente a los que trabajan en diferentes áreas. Vamos a pensar también en los que venden en los tianguis. Ahí tienen compañeros de trabajo. Y luego les dicen: vente a tomarte una. O vamos aquí, vamos a divertirnos a X. Y luego los hermanos que les dicen: no, es que yo no puedo, yo no voy. ¿Qué les dicen? Los critican, ¿no es cierto? Estás mal. Porque así está el mundo, hermanos. Para el mundo el pecado ya es algo común. Para nosotros, la iglesia de Cristo, hermanos, debería de ser espantoso hablar del pecado. Para nosotros debería de ser aborrecido el pecado, hermanos. Nos debería de dar terror hablar del pecado y mucho más hacerlo. Sin embargo, aún nosotros, por eso les dije, el pecado se ha infiltrado en la iglesia de una manera fuerte en estos días, más sobre todo en estos días. Se nos hace común. Hermanos, aquí en la iglesia veo que hay peleas. ¿Qué es eso? Hay odios, hay rencores, hay envidias. ¿Qué es eso, hermanos?
y se nos hace común y los escondemos muy bien, hermanos. Cuando que la palabra de Dios, miren, y hasta los disfrutamos. Cuando estamos odiando a alguien, y yo sé que ustedes no, solamente el hermano Pablo, lo disfrutamos estar odiando a alguien. ¿Ustedes creen que eso le agrada a Dios? Y tenemos rencores, hermanos, tenemos peleas entre nosotros. Hoy más que nunca, hermanos, al estar considerando mi vida personal por lo que está aconteciendo en mí, me preocupa mucho, hermanos. Ustedes no están, ahora sí como dicen por ahí en la calle, no están para preguntarme, ni yo para decirles. Pero en estos 2 últimos días, he despertado muy temprano, 4 de la mañana. Ayer a más, y entonces mi esposa al oírme que despierta ella y despertamos, nos ponemos a platicar. Y una de las cosas es esa, hermanos. Le he dicho, oye, mi vida está preocupada, y le pregunto, oye, ¿cómo ves mi vida? No sea que yo estoy ofendiendo a un hermano, no sé que esté ofendiendo a Julano. Yo estoy sacándole cuentas porque dice la Escritura que nos consideremos a nosotros, ¿qué? Mismos. Yo me conozco, hermanos. Usted se conoce, ¿no es cierto, hermano? Y hoy más que nunca, hermanos, mi deseo es estar en paz y en armonía con el cuerpo de Cristo. Y entonces, al estar considerando eso, digo, qué triste, hermanos, que en la iglesia, en ocasiones, hermanos, lo pasamos por alto. Se nos hace común pecar, ya, se nos hace común. Pero dice la palabra de Dios que Dios aborrece y abomina el que hace pecado, el que corre a hacer el pecado, la maldad, hermanos. Dios lo abomina. Yo no sé cómo esté su vida. Vivimos en un mundo de pecado, hermanos. Y vean lo que dice capítulo 64 del libro de Isaías. Dice, versículo 6 dice, si bien todos nosotros somos como ¿qué? Como una suciedad. Vean cómo habla nuestro Dios a través del profeta. Y todas nuestras justicias como trapo de ¿qué? Y caímos todos nosotros como la hoja. Y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay quien invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. Por eso, dice, por eso escondiste de nosotros tu rostro y no dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Porque así son nuestras obras, hermanos. Así es el hombre. ¿Qué dice que somos? Como suciedad. Así lo ve el Señor al pecador. Como trapos de inmundicia. Y en días pasados les hablaba de los trapos de inmundicia, hermanos. ¿Sí se acuerdan de los trapos de inmundicia que les hablé un día? Así los ve el Señor, aquí lo dice, no lo digo yo. Dice, todos nosotros. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. ¿Cómo nos lleva el pecado, hermanos? Y por eso a veces, hermanos, no entendemos. A veces no entendemos por qué no hay respuesta de parte de Dios. ¿Por qué? Por el pecado, hermanos. Acuérdense una cosa: el pecado separa al hombre de Dios.
El pecado nos separa de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Así lo enseña la Escritura. No es posible, hermanos, no es posible que nosotros estemos haciendo pecado. No es posible que nosotros estemos corriendo a la maldad. No es posible, hermanos, que nosotros estemos maquinando pensamientos inicuos. No es posible que estemos haciendo todo eso y luego venimos a Dios y oramos. ¿Ustedes creen que Dios nos escucha? Yo pregunto, ¿creen ustedes que Dios nos escucha? No me digan, hermanos. Miren, yo he visto aquí, hermanos, yo he visto cómo todavía les gusta la mentira a muchos. ¿Usted cree que eso no es pecado? Hermanos, estamos en un serio problema frente a Dios. Y les vuelvo a decir, hermanos, yo me incluyo, hermanos. Porque dice la Escritura, si dijésemos que no hemos pecado, a Dios hacemos mentiroso y la verdad no está ¿en dónde? Usted necesita de Cristo y yo necesito de Cristo. Porque usted ha condescendido con el pecado y yo he condescendido con el pecado. Hoy platicábamos con unas personas, el hermano Benito y yo, platicábamos con unas personas y teníamos que decirles acerca de este asunto. No es posible que nosotros estemos viendo las cosas y las pasemos por alto. Así les decíamos, ¿verdad, hermano Benito? No es posible. No es posible que nos estemos dando cuenta, hermanos. Por eso es que quiero anticiparles algo. No les caiga de extraño que aquí, hermanos, cuando veamos algo que está caminando mal, aún en su corazón, tenga que ser llamado por alguno de los ancianos de la iglesia o por su servidor y les tengamos que decir, hermano, ajusta tu vida. Porque entonces, hermanos, ¿de qué se trata? Dios nos va a llamar a cuentas a nosotros. Así se lo dijo el hermano Benito, ¿no es cierto, hermano? Dios nos va a llamar a cuentas. Y hay de usted y hay de mí, hermano, que si nos estamos dando cuenta de un pecado, no ponemos alto. Dice la Escritura que Dios aborrece y abomina. Y por eso dice, se nos hace común, porque hermano, donde quiera que nos paramos hay pecado. Pero aquí hay una pregunta que yo puse, hermanos, que me llamó la atención mucho, hermanos. ¿Por qué creen ustedes que la gente no le tiene miedo al pecado? Quiero que me ayuden, hermanos, por favor, a esa pregunta. ¿Por qué creen que la gente no le tiene miedo al pecado? Porque no tiene temor de Dios. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás, hermanos? ¿Por qué la gente no le tiene miedo al pecado? A ver, de este lado, hermanos, ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué le gusta? ¿Por qué? ¿Pero por qué, hermanos? Ya voy varias veces. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La hermana dijo algo que está muy, muy de acuerdo en eso. Porque no tememos a Dios. Porque no hemos considerado la obra redentora que hizo Cristo en la cruz del Calvario, hermanos. Se nos hace, hermanos, que lo que el Señor Jesucristo se nos hace un juego, hermanos. Se nos hace que lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados, hermanos, se nos hace una cosa común, hasta como que vino casi a jugar, hermanos. No. Por eso quiero que un día Carlos nos hable acerca de la justicia, porque a lo mejor eso es lo que nos hace falta. Que no entendemos lo que es la justicia divina. Y desde el Antiguo Testamento, hermanos, fíjense bien, desde el Antiguo Testamento todo hombre que pecaba tenía que morir, lo dice la Escritura a través del profeta Ezequiel. El alma que pecare,
¿Dónde creen ustedes que debería de estar ahorita el pecador, hermanos? Yo quiero que consideren esto. Pero ¿por qué el hombre entonces, hermanos, es pecador? Porque no teme a Dios. Otros no conocen a Dios. Otros no quieren conocerle porque han decidido, hermanos, no querer obedecerle a Dios, no temer a Dios. Han decidido. Pero nosotros hemos dicho que sí tememos a Dios. ¿O no lo hemos dicho, hermanos? A ver, ¿cuántos temerosos de Dios hay aquí? ¿Está usted considerando, hermanos, esto del pecado? Su vida está en peligro, hermano. Si es que estamos en pecado, su vida está en peligro. Si yo estoy haciendo pecado, mi vida está en peligro. Y entonces dijimos, ¿por qué entonces la gente no le teme al pecado? Porque no conoce a Dios. No nos han hablado, ¿sabe qué también? Del infierno. No nos han hablado de la condenación eterna. Por eso la gente, cuando hablan del pecado, es una palabra común, como cualquier otra palabra. No, hermanos. En la mañana les decía yo a los hermanos, hablándoles un poquito, no en otro tema, pero les hablaba un poquito de esto. Y les decía, ¿sabe de qué está lleno el infierno, hermanos? ¿Sabe de qué está lleno? De pecadores. ¿Lo sabía? Porque el pecado sí lleva al hombre al infierno. Alguien me decía, y porque el día miércoles, el día jueves les hablaba también un poquito ahí en Tláhuac a los hermanos de este asunto. Y y les ponía yo el ejemplo de cuando una persona tiene una enfermedad. Vi por ahí un reportaje, no sé qué era, un ratito así que vi que estaba una persona sentada así y la estaban entrevistando y decía que tiene una hija con lupus. No sé qué sea eso de lupus. ¿Alguien sabe qué es lupus? Es una enfermedad incurable. ¿Qué es lupus, hermano? Pero hasta le sale sangre por los narices, no sé, pero es una enfermedad incurable. Y decía esa persona, daría yo toda mi fama, porque es una persona famosa, daría toda mi fama y todo lo que tengo con tal de que mi hija estuviera sana, como cualquier otra persona. Y entonces yo me quedé pensando, hermanos, ¿cómo estaba preocupada esa persona por la enfermedad de su hija? Muy preocupada, estaba llorando. Sin embargo, cuando hablamos del pecado no pasa nada. ¿Qué les parece? Y yo les decía el día jueves, miren, una enfermedad, hermanos, puede ser que estemos aquí en el mundo todo el tiempo enfermos, que estemos aquí en el mundo, pero si yo me arrepiento, hermanos, me voy al cielo. Pero pero el pecado los lleva al infierno. Hay gente que está enferma y es salva, pero el pecado, ¿sabe a dónde lleva a la gente? Al infierno. Eso es más peligroso. Es posible entonces que cuando hablamos de una enfermedad nos preocupa, pero cuando hablamos del pecado no nos preocupa. Cuando hablamos del pecado se nos hace común, hermanos. Cuando hablamos del pecado, hermanos, ya se nos hace cualquier palabra, poca cosa exactamente. No. Yo quisiera, hermanos, que estemos hablando más acerca de este asunto del pecado, porque en estos días, hermanos, con todo respeto, hermanos, y sin señalar a nadie, pero la mayoría de iglesias, sobre todo neopentecostales, se les ha olvidado el tema de hablar del pecado. ¿Sabe de qué están hablando? Están hablando de lo que hemos dicho aquí mucho, de prosperidad, de confesión positiva y de tantas cosas, hermano, que están hablando, pero se les olvida predicar acerca del resultado del pecado, hermanos. Se les olvida, o más bien no quieren enfrentar a la gente, porque si a la gente les hablan de pecado y la gente es confrontada, ¿qué dice la gente? ¿Se va?
Y esos predicadores modernos no quieren que se les vaya la gente. Déjenme decirles, hermanos, si usted un día se va porque sea confrontada, porque se hable del pecado, se hable del arrepentimiento, se hable de la búsqueda del perdón, se hable de la misericordia, hermano, Dios le bendiga. Pero aquí yo creo que vamos a estar hablando mucho de esto. Que al fin y al cabo, ¿cuál fue el propósito del Señor Jesucristo al venir a este mundo? ¿No a salvar al hombre del pecado? No, el propósito de nuestro Señor Jesucristo es que Él vino a buscar y a salvar lo que se había a todo pecador. ¿Por qué es que no hablamos de esto? ¿Por qué es que no se habla de esto? Y es por eso que esa es la preocupación. Pero entonces, ¿cómo reacciona nuestro Dios frente a los pecadores? ¿Cómo reacciona nuestro Dios? Vamos ahí a Romanos. Vamos a la carta del apóstol Pablo a los romanos. Dice, voy a leerle desde el 19, 6:19 de Romanos, y dice el apóstol Pablo: hablo como humano y por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presenten vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Qué quiere decir este pasaje escritural, hermanos? Le estoy diciendo, estoy hablando con puros hermanos que hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo. Y en otras palabras dice, así como antes corrían para hacer maldad y pecado, así ahora corran, lo estoy parafraseando, ahora sí busquen la justicia divina. Pero eso es lo que luego a veces no veo. ¿Así lo dice? Vean otra vez. Hablo como humano y por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad, o sea, para pecado, presentábamos nuestros miembros para servir a la inmundicia y la iniquidad, así como lo hacíamos antes, así ahora, para santificación, presentemos nuestros miembros para servir a la ¿qué? No es posible, hermanos, que antes, hermanos, yo les digo, y no creo que sea el único, yo creo que todos así nos pasaba. Nos hablaban de alguna cosa para hacer y miren, hasta estábamos viendo el reloj y rápido y queríamos, ¿sí o no? Y éramos prestos. Y hasta apartábamos la hora, y si alguien nos decía algo, no tengo tiempo porque ese día tengo que hacer algunas cosas importantes. ¿Saben cuáles eran sus cosas importantes? Ir a pecar. Pero ahora cuando se trata de venir a buscar de Dios, cuando se trata ahora de venir a glorificar, escuchar la palabra, estar con los hermanos en armonía, en paz, en amor, en la búsqueda del Señor, en la búsqueda de que nuestras vidas sean santificadas, hermano, que ahora sí el Señor que se espere. Y eso si nos da tiempo, y si no, ahí vamos la otra semana, ¿no? Qué triste, ¿no les parece? Aquí lo dice el apóstol Pablo. Y Dios espera de nosotros que consideremos esto. Por cuanto eran esclavos del pecado, eran libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenían aquellas cosas de las cuales ahora nos avergonzamos? Porque el fin del pecado, ¿cuál era? ¿Qué dice ahí? Y corríamos y nos apresurábamos
Miren, estamos un poquito, como luego dicen allá en el mundo, alrevesados. Para la muerte eso sí corríamos, pero para vida nos cuesta trabajo. Por eso el Señor Jesucristo alguna vez lo dijo, ¿sí? Y Él dijo, angosta es la ¿qué? La puerta. ¿Que lleva a qué? No, que lleva a vida eterna. Pero la que lleva a perdición es espaciosa. En otras palabras, aquella puerta que lleva al pecado, hermano, es espaciosa. Hay mucho, y mucha gente está ahorita ahí. Y mucha gente está en la puerta. Y mucha gente está yendo para allá. Pero a la puerta angosta, a la puerta que es Jesucristo, a la puerta que es misericordia, que es Jesucristo, a la puerta que es donde está el perdón, donde hay vida, donde hay verdad, hermano, es angostita y pocos son los que pasan por ahí. Así lo dice Lucas. Muchos procuran. Esa palabra de procuran es que intentan, quieren hacerlo por sus fuerzas, quieren hacerlo por sus méritos, quieren hacerlo por diferentes medios. Muchos procuran, pero déjeme decirle, la única camino, la única verdad y la única vida, el único que puede perdonar nuestros pecados, el único que murió en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados fue Jesucristo. No hay más, no le busque. Y espero que nos hable de la justicia divina. No sé si ya lo estuvieron viendo aquí, hermano, los días domingos. ¿No lo han visto? Uno de los atributos de Dios es que es justo. Entonces, ¿cómo nosotros quedamos libres de su justicia? Porque no es justo que nosotros, siendo pecadores, ahora tengamos vida eterna. No es justo, ¿verdad que no? Lo justo que era. Y no es justo que ahora nosotros, vean, por eso espero que vean este asunto, hermanos, de la justicia divina. ¿Cómo es que nuestro Dios ha propuesto? ¿Cómo es que nuestro Dios ha provisto, hermanos, para que nosotros, ahí podemos ver el amor grande de Dios? Porque siendo que nosotros íbamos directamente al infierno, nuestro Dios nos sacó de ahí, hermanos. Por su misericordia infinita, por su gracia, por su amor. Lo vamos a ver, no quiero andar en este asunto, pero quiero, con la ayuda de Dios, que veamos esto de la justicia. ¿Sí se habían puesto a pensar en eso? ¿Sí se habían puesto a pensar, hermanos? Lo justo era que el hombre, por el pecado, muriera. Así dice la Escritura. Ahorita lo vamos a ver. Miren. 21, 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervo de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Cómo reacciona Dios frente al pecado? Dice, porque la paga del pecado es muerte. Hermano, no quiero alargarme en este asunto. Voy a hablar más acerca de este asunto, pero hoy quiero ser breve. ¿Cómo está su vida, hermano? De veras, hermanos, a veces me he encontrado cada caso que da tristeza. Porque a veces escondemos bien el pecado, lo ocultamos bien en nuestro corazón, nos cubrimos bien, pero ¿sabe qué? Al final va a ser descubierto, porque dice la Escritura, la Biblia dice que al final va a salir a la luz. No puede ser oculto, para siempre no puede ocultarse un pecado. Y no crea usted que usted es muy listo.
Dice la palabra de Dios que Dios aborrece y abomina los pies presurosos a ir a hacer pecado, a ir a hacer maldad. Hermano, usted considere, hermano, porque a veces vamos a hacer pecado y vamos a hacer maldad y se nos hace tan común como que vemos que ya no es pecado y hasta buscamos una justificación. No les ha pasado. Yo sé que a ustedes no. Y hasta decimos, no, bueno, pero es que pues esto no creo que Dios, no cree usted. Pero ¿qué dice Dios, hermanos? Aquí dice la palabra de Dios: la paga del pecado es muerte. En otras palabras, viendo acerca de lo que dice la Escritura a través de Proverbios, la paga de los que corren, de los que se apresuran a hacer el mal, es muerte. No hay otra, hermano. No le busquemos. Hermano, sus pies ¿a dónde son presurosos? La palabra de Dios dice a través del libro del profeta Ezequiel: el alma que pecare. Esa es la reacción de Dios. Pero bendito Dios, hermano. Digo que no me voy a profundizar en la justicia divina. Pero bendito Dios, hermanos. Bendito Dios que Dios provió. Fíjense bien, hermanos. Desde el Antiguo Testamento, porque yo creo que por ahí va a empezar Carlos al estudiar la justicia divina. En el Antiguo Testamento menciona que para que hubiese perdón de pecados, ¿qué tenía que haber, hermano? A ver, alguien que me ayude. ¿Qué tenía que haber? Un sacrificio, derramamiento de sangre, muerte. Si no había muerte, no había perdón. Fíjense bien. Nosotros, los cristianos, cuando éramos pecadores, ¿qué merecíamos? Teníamos que morir a fuerza, hermanos. Para quedar libre, teníamos que ¿qué? Morir. Espero que consideren esto porque no me voy a profundizar. Un día que nos enseñe Carlos. Pero nuestro Dios vio nuestra condición. En pocas palabras se los voy a decir. Y por eso es la importancia de que nosotros reconozcamos la muerte de Jesucristo. Porque nosotros morimos ¿en quién? En Cristo Jesús. Por eso nosotros somos justificados en la muerte de Jesucristo. ¿Lo había considerado usted? Pero a nosotros no se nos ha hecho eso tan común. La muerte redentora de Jesucristo. Ya no le damos la importancia. Aún venimos a la Santa Cena y tomamos Santa Cena y no estamos considerando en la trascendencia, toda la importancia, todo lo grandioso que es y que fue que nuestro Señor Jesucristo haya muerto y se haya puesto por mí en la cruz del Calvario, porque yo merecía la muerte. Y ahí es donde tiene la importancia. Yo merecía la muerte y el Señor Jesucristo en su misericordia se puso porque yo estaba condenado ¿a qué? Y Él se puso por. Pero se nos olvida eso, hermano. Mi vida estaba encaminada al infierno, hermanos. Y por eso es que ahí podemos ver, hermanos, lo hermoso. Esa es la importancia, hermanos, de que nosotros consideremos cada vez que tomamos la Santa Cena, considerar la muerte redentora del Señor Jesucristo para nuestras vidas. En ese momento tenemos nosotros que ser agradecidos y decirle: Señor, gracias, porque a donde iba yo era la muerte. A mí me correspondía estar ahí, miren, ahí.
Pero tu misericordia, tu amor grande que tienes para mí, me quitaste de ahí, Señor, y te pusiste tú por mí. ¿Se dieron cuenta, hermanos? Y no lo hemos valorado. Así como no hemos valorado el pecado. ¿Y saben por qué no lo valoramos? Porque tampoco hemos valorado la muerte de Jesucristo, la justicia divina. Y no lo hemos valorado porque, hermano, se nos hace común. Mire, se nos hace más interesante que nos digan: siembre 100 y le van a dar 1000 o quién sabe cuánto. Siembre $1 y le van a dar 100. Lo único que están haciendo y descubriendo es su corazón avaro, su corazón mezquino, su corazón lleno de avaricia, su corazón carnal, porque dice la Escritura que los que son carnales piensan en las cosas terrenales, pero los que son de Cristo están pensando en lo celestial. Y esto es celestial, hermanos. Estar predicando la importancia, hermanos, de la muerte de Jesucristo, lo que Él representa y hizo para nosotros, eso es celestial. Estar predicando del peligro del pecado en nuestras vidas, que el pecado nos lleva a muerte eterna, que el pecado nos lleva al infierno, que el pecado nos separa de Dios, que el pecado, hermano, Dios lo ve con abominación, que el pecado Dios lo ve aborreciéndonos. Hermano, eso creo que nos da mejores bendiciones que estar hablando de que siembra y cosecha, siembra y cosecha. Dios no vino a eso, hermano. Dios no vino. El propósito del Señor Jesucristo no es que yo fuera rico sobre esta tierra, hermanos. Todos los que predican eso son aberraciones, hermanos. Hemos platicado alguna vez con Carlos y algunos hermanos y hemos llegado al pensamiento: imagínense cuánto cristiano en África, pobrecitos que hasta sin comer, descalzos, sin ropa, harrapientos, harrapalientos. En Centroamérica, cuánta gente pobre, pero cómo alaba y glorifica el nombre del Señor. Esos estarán en pecado, esos no tendrán a Cristo, hermanos. Es una aberración esos que andan diciendo que el que está pobre está en pecado. Es una aberración. Dios, el propósito del Padre Celestial no fue enviar a Jesucristo para que nosotros fuéramos ricos en esta tierra. El propósito del Señor Jesucristo al estar en esta tierra, Él dice bien claramente: vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido, hermanos, no se refiere a bienes económicos, se refiere a vidas, porque al Señor le interesan las almas, no le interesa la economía, porque todo es de Dios. ¿No es cierto? ¿No dice la Escritura que de Él es el cielo? De Él es la tierra, de Él es el oro, de Él es la plata, y de Él somos todos, y de Él, y a Él, y a Él, y por Él fueron hechas todas las cosas. ¿No dice la Biblia, hermanos? ¿Cuál es el propósito entonces al venir el Señor Jesucristo a este mundo? Salvarnos del pecado y de la maldad. Libertar almas del pecado. Salvar almas. Porque el hombre estaba encaminado al infierno. Ahora espero que vayan considerando esto. Y espero que muy pronto nos hable Carlos de la justicia divina, que es una de las características. Y entonces, mucha gente está perdiendo el tiempo, hermanos. Pero a la gente le gusta. Espero, hermanos, que en este lugar, en esta hora, nosotros consideremos cómo está nuestra vida frente a Dios. ¿Realmente hemos considerado, hermanos, nuestra vida frente al pecado? ¿Qué valor le estamos dando al pecado, hermano? Que a veces nos hemos vuelto también pecadores. ¿Qué valor le estamos dando a la muerte de Jesucristo que se nos olvida? Yo quiero que consideremos esto. Y por último dice la Escritura una vez más, ya no busquen,
Ya lo leímos. Una de las cosas que aborrece nuestro Dios y abomina, los pies presurosos que corren para hacer, póngale ahí, pecado. Así es que cuando usted, hermano, esté en el momento de pecar, acuérdese. En ese momento diga: Dios abomina esto. Dios aborrece esto. Y si lo voy a hacer, yo me está aborreciendo a mí y me está abominando a mí. ¿Estamos de acuerdo? Hermano, yo sé, hermanos, que miren, hermanos, mientras estamos en este mundo y en esta carne, la carne, ¿a qué nos llama, hermanos? ¿A qué nos llama la carne? La carne, como dijo el hermano Pantaleón, hermanos, la carne quiere todas las cosas que el mundo ofrece, ¿no? Cuando el hermano Pantaleón llegó allá al templo, hermano Pantaleón, ¿por qué no le hemos visto, hermano? Pues es que carne, hermano, quiere baile, quiere tomar, quiere esto, quiere aquello, quiere pecar, en otras palabras. Es lo que quiere nuestra carne, ¿no es cierto, hermanos? Pero el Espíritu está anhelando, hermanos. El Espíritu está anhelando satisfacer el corazón de Dios. Yo quiero que lo consideren. ¿Usted qué desea? ¿Qué espera usted, hermano? ¿Quiere seguir pecando, hermano? Está en peligro. ¿Quiere satisfacer el corazón de Dios? Consideremos la justicia divina. Consideremos lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Se puso por mí. Yo ya estaba condenado a la cruz, hermanos. Ya estaba yo condenado al infierno. Ya estaba yo condenado a la muerte eterna. Pero la misericordia del Señor Jesucristo me dijo: yo por ti. Y se puso por mí. ¿Quiere que oremos, hermano? No le digo que pasen al frente, hermano. Al fin y al cabo usted conoce su vida, ¿o no la conocen? Y no digo que pasen aquí al frente, hermano, porque algunos dirán: ¿y si paso al frente y van a creer que soy pecador? No, no se preocupe de eso, hermano. Dios conoce nuestra vida. ¿Por qué no ahí en su lugar cierra sus ojos y empieza a platicar con Dios, hermano, y le empieza a decir lo que hay en su vida, hermano? Cierre sus ojos, cierre sus ojos, cierre sus ojos, cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Empiece a decirle al Señor, hermanos. El Señor conoce su vida, el Señor conoce mi vida. Y Él sabe mi condición frente al pecado. Él conoce su condición frente al pecado. Él sabe, hermano, que usted ha estado coqueteándole, condescendiendo, a veces haciendo. Sabe cuándo lo hemos hecho. Y sabe que en ocasiones, también Él lo sabe, que en ocasiones lo hemos querido ocultar. Muchas veces lo hemos querido ocultar. Pero Él lo sabe todo. Por eso es que en esta hora, hermanos, yo les pido que le digan al Señor que busquen el perdón del Señor. Carlos.